ñande ya huerekoa ko ñaneretãme pe Guarani ñe'ẽ ha pe Guarani ñe'ẽ rupive opaite mba'e ñande jaikuaa ha jajapóva. A veces ahechahína umi mba'e jegua ja'éva Guaraníme ha'éva hína artesanía pe mbehecha ao ojejapóva ñaneretãme mbehecha tembi'u ojejapóva ko ave ha oĩ ambue mba'e ambyte jahecha kyha oĩ opaichagua tembiapo ko ñande jaikoha che apeguávai Guaraníme che ha'éjepi umi oporandúva che mo'õguápa che ha'éva jepi San Lorenzo amotĩmi Capiateño nomombe'uséi sapy'ánte mo'õguápa Pa'yukaha aupévare San Lorenzo amotĩmínte éjepi ape pembeikuaa Luque ha limpio pe ojejapo ñemba'apo karanda'ýrehe ko Itaguape oĩ ñanduti ape aregua Itápe ñemba'apo ñay'ũ umívare ha'éva hína Castellano Becerámica ha ape chaikohápe katu oĩ tapicha omba'apóva ha ojapóva typycha ha are guive ha pe typycha apó rupive pe karai pe kuñakarai omongakuaa hogaygua ha upeichahápe pe mitã ha pe mitãrusu oikémbo'e haópe oguereko hi'upyrã oguereko ñemonde hag̃ua ha pe pirapire ou péape tembiapógui typycha apó. Por decirles nada más, son las expresiones de la cultura popular, son las expresiones folclóricas que en este caso son tradicionales en esta región donde vivimos. Pe mba'étu isaveva pepe ñande jaipurúva pe ñaneñe'ẽ Guarani. Se añemongetavo ko'ápe umi karai ha kuñakarai ojapóva typycha umi ande añemongeta jave roñemongeta Guaraníme ndaipóri oñemongeta hendiekuéra castellano ikatu romoñepyrũ castellano pe hasapeite rohasajéma Guaraníme ape anda ha'i peteĩ mba'e ivaíva térã imboriahúvante oikuaáva ko'ág̃a ñande jahechakuaa mba'eichapa pe Guarani oñakãrapu'ã mba'eichapa ojehecharamo mba'eichapa oñemomba'e guasu oparupiete ikatúko Paraguay ikatúko ápe central jaikohápe ikatu jahamoite ñaneretã rembe'ýrehe ha jajuhúta ñande rapichakuéra oñe'ẽ Guaraníme. 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní o más hablante guaraní y se calcula que un 87% de la población del Paraguay sigue hablando y entendiendo guaraní. Apenas ambuvete también de Puribeima tapichao se calcula que cuando se produjo la histórica conquista de América y la colonización, en esta parte de América habían aproximadamente 1000 idiomas. De esos 1000 idiomas hoy existen menos de 700 lenguas y 700 etnias, 700 repúblicas desaparecieron de América. Y en una visión todavía colonialista, nosotros hoy tenemos la costumbre de referirnos a las comunidades indígenas en tiempo pretérito. Lo peor del caso es que los propios libros que forman parte de la reforma educativa siguen tratando a los indígenas en tiempo pretérito. En los libros que ustedes suelen utilizar aparecen expresiones como los guaraníes recorrían, habitaban, se alimentaban, y la verdad que no es así, ellos siguen vivos. Una vez me tocó reemplazarle a un profesor para dar una clase de sociales y él me dijo: te pido que me cubras, porque justamente el tema es los guaraníes. Y bueno, entonces yo fui al colegio, eran jóvenes que tenían probablemente 14 años más o menos, en el turno de la noche. Hay que apojasape de irme pegaranduca, a eso ve moñemina co, hay que tomar enseñar moñepinú. Entonces este joven lee la página del libro y yo allí me percato en ese momento de el tiempo en el cual se contaba la historia. Entonces yo le paro en un momento, yo le pido al muchacho que pare la lectura y entonces le pregunto a todos: ustedes se dieron cuenta que aquí hay algo que no está bien, les dije yo. Y se miran todos y en principio nadie entendió nada, ¿verdad?
Entonces yo le pedí otra vez a él que vuelva a leer una parte y al leer les volví yo a preguntar y me dijeron, no, nadie entendió de qué se trataba. Entonces yo les dije, escuchen bien en qué tiempo estamos hablando. Y efectivamente los guaraníes habitaron, recorrieron, y ¿en qué tiempo están? Les digo, están pretéritos. ¿Y será que ellos ya desaparecieron todos? Fue una cosa sorprendente que otro de los alumnos me levanta la mano y me dice, profesor, no, acá cerquita, allí en Chofer del Chaco, yo sé, allá la están en una partida, todos los días están pidiendo plata allí. Y cuando me dijo eso, entonces yo le dije, acá hay un grave problema. El libro dice que ya murieron y acá nuestro amigo nos dice que siguen viviendo. Y no podemos continuar la lectura, le digo, pues acá hay un problema, según este libro ya están todos muertos. Y yo he visto una cara de preocupación en algunos, entonces le dije, vamos a tratar de encontrar una solución. Vamos a armar unos grupos y propongan ustedes qué podemos hacer con respecto a esto, porque con Ibaín y con él. Y hicieron el trabajo y al rato nomás en uno de los grupos me dicen, vamos a mandarle una nota al ministro para pedirle que se cambie, que el libro está mal. En el otro lado, vamos a reclamarle al INDI, pero apareció uno que fue el más atrevido de todos, que salió y me dijo, y me sorprendió gratamente lo que me dijo, profesor, ¿por qué no borramos esto acá y escribimos encima en presente? Yo me quedé mirándole a él y le miré a todos. Entonces yo les pregunté a todos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer cuál de estas cosas? Y increíblemente todo el mundo comenzó a pedirme lo mismo. Vamos a borrar lo que estaba acá y vamos a sobreescribir. Y miren que son libros y son libros nuevos y ustedes pagaron. Bueno, no. Vamos a hacer algo democrático, que levanten la mano los que están de acuerdo con eso. Que levantaron todos la mano. Entonces pasamos a una segunda instancia histórica para mí. No hubo un tipo más feliz que yo esa noche. Cuando comenzaron ellos a escribir sobre esos verbos en tiempo pretérito, las formas en tiempo presente. Y por lo menos fueron 20 esa noche que se dieron cuenta que los indígenas siguen vivos y que forman parte de nosotros. Y en esta recordación que hacemos acá, están presentes ellos, porque cuando yo digo hablo en guaraní o cuando me estoy acordando de algunas, el quijá, por ejemplo, usan ellos. A pesar de los villavejas, pero que quijabe. Y no podemos nosotros divorciar una celebración de esta clase del origen. Es como intentar negar a uno de nuestros padres. Yo conozco gente que vivió mucho tiempo de su vida conociendo solamente a la madre o solamente al padre y con una tremenda ansiedad por conocer a la otra parte. Al punto que uno de mis amigos conoció a su padre a los 45 años, después de mucho buscarle, un día se acerca y me dice, ayujú, serupe, ayujú y coja Natalio, pero ya puedo hacemos acento y con acento su vez. ¿Qué onda llevamos? Ahí se embade, no reclamamos, ahí se embade. Hay con acento usted sufre. Y muchas veces eso ocurre con nosotros. Cuando en eventos de esta clase nos damos cuenta de lo lindo, de lo agradable que es, son estas tradiciones, es cuando comenzamos a apreciar. Y pasa algo que es muy común, que nadie puede querer lo que no conoce. De guaraní, empieza y Neporamba hasta antes oía Iñongatujave. Hasta que iba ñandé pea Yaicuaca. Ape Yaicuacao, ya se trata de ñandé la pisao Juañeteva. Qué lindo es ver acá a las profesoras, a los profesores ataviados con la indumentaria tradicional. Qué lindo ver a la gente que estudia acá en un día tan lindo como este, preocupándose, ocupándose de lo que es la cultura popular, el folclore y la lengua guaraní. Ape te conteñe puru araja pembo estaba, oigo y penda pues te pombo emaba, pembo estaba en puru mantana pe guaraní. Se ape dejar a María Georgina, ape Selva, mi aipa Jaisa, ape tentambo facultad oijame enfermería obstetricia. Así que los aceites tenían ahora oña pues ya que en el tenían también por andarse voy a dejar a Baico cambio uyere voy a dejar a Baico geo voy a dejar a Baico pues aruru porque resulta que la gente que viene, la gente de verdad, no esa que uno se imagina, sino que la gente que viene con su enfermedad al hospital de clínicas acá en San Lorenzo viene y hablan guaraní. De por y está Pepojano Jarabe, doctor, mi hijo o mi hija tiene gastroenteritis.
a ver, añade y gastroenterítico, a ver, y cuando mío para vengo, ve cambio lujere, a ver, pues enojarando y cuando haya pea, tiempo enojado cañido, y que tú vayas por ahí en Viapondo y cuando éramos para ahí se pea. O cuando una madre refiere que su hijo tiene ojeo, en la jerga del médico eso sería hidrocefalia, o una especie de arurú sería como una especie de hepatitis. Y el arurú la gente, acá entre comillas, cura con un yejaí. Antes de boca ya natín, tenan buen el purú, allá bajo jaí y pues como y agua pe purú a eva pojaron san. A pe pojaron san vive como a sabe acá nundu ya ñande na cama ya pe te pi anundu allá a pe anundu ñe bojasa a hoy sabe agua pe purú vive. Es una manera que más allá de que sea científica, lo que nosotros vamos a encontrar es que la gente conoce y hace. Voy a inventar que usted ape oñongatúa de bifoga ape sandía naí merón cuna pepe andayo mía a oña eña canundúa pues haré oñe me sube orchata ape aponjajina lleva a más inventar que usted lo vereco y juega ape ya te ica más para vender pues te vendo hueco ya guarete ka hoy ambue y con la prueba hueco a pojan usa pojañana a mía ñande llegó a pues te era cuera guaranime a opa vete ve allí con añan de roga pe a ven añan en bo y curimbo es jaobe añan de roga pe guajina pe llegó jauerupi llegó a cue y allí quiero ir relacionándoles con algunas cuestiones porque probablemente a más de uno muchas veces se le pasó por la cabeza esa idea que solamente se enseña guaraní porque los profesores de guaraní quieren que se enseñe. Y en realidad no pasa por allí la cuestión. Hay muchas cosas que del guaraní la gente no sabe. Es más, lo más común que yo suelo escuchar es que cuando alguien pregunta o cuando yo le pregunto a alguien si habla guaraní, lo primero que me dicen, no, hace te digo que guaraní sigo yo para mí también. Y eso oficialmente para mí es una forma todavía de colonialismo. Esa es una actitud colonialista que se nos metió en la cabeza que el guaraní es tan difícil que nadie puede hablar. El día que hable alguien correctamente, no tiene entrada gratis al cielo. O tanto más guapuñan de yararapu bahume. Vas a hacer te digo que guaraní. Pero castellano no es así hoy. Castellano no es así. Más así, ya hay guaraní. Jamás andas así castellano. Son los prejuicios que fueron instalados y que sistemáticamente existen ciertos espacios de poder que siguen manteniendo esa cultura. Entonces, cuando la gente a mí me dice que habla yopará del guaraní, yo le digo también hablamos yopará del castellano. Cuando nosotros decimos venina, o andate na, o contarle na, pensamos que es castellano, pero esa terminación na es guaraní, es yuna, erena, eyapuna, guarajana, pepe ñambo yeje ama. Si no decimos nada, decimos qué, vení que, decirle que, llevarle que. Apea castellano, jena. Apea ñaje san yo ponamos ye yujuta que guaraní ñe guajena, yu que ere que yapo que, añade ya vení que andate que llevarle que. Añanacama y pea castellano ja. Podemos juntar las dos terminaciones y decir que na. Decirle que na, llamarle que na, traerle que na tu mamá, que na. Apea castellano de ahí, jena. Yo ni uno sabía lo, y yo también. Y vos lo y yo también, pero castellano, mira. Castellanos andas a ellos para. Vos pío te vas a ir. Vos pío trajís pío. Y si no es pío decimos, y muy comúnmente, vopa. Ni siquiera es vos. Vopa le dijiste, vopa le llevaste, vopa le contaste. Acá castellano. Alguien dice por allí de guauno maco. De guauno maco. Añade allá. De guauno maco te dije. Y sigue siendo castellano y no cuesta, porque el castellano es fácil. El único idioma que es complicado y el único idioma en el cual hacemos yopará es el guaraní. En el castellano no hay yopará, pero acabo de demostrarles que hay yopará. Es capaz que alguien acá en este momento me diga, no, nunca en mi vida yo usé picó, nunca dije nada, nunca dije qué, nunca dije de guaú. Pero alguien acá entre ustedes hace un ratito, ayer o anteayer, dijo, vení un poco. Y alguien dijo llevarle un poco, y alguien dijo contarle un poco. ¿Cómo va a ser un poco? Llevarle un poco, escribirle un poco una carta a tu mamá, es como escribirle la mitad ahora y la otra semana la otra mitad. Escribirle un poco nomás, un poco.
El paraguayo escucha venir un poco y viene todo. El paraguayo escucha llevarle un poco y lleva todo. Hace unos años vino una lingüista, gracias, vino una lingüista catalana y llegó muy tarde, tuvo un retraso en su vuelo. Yo fui a buscarla al aeropuerto, directo la llevé al Hotel Excelsior donde tenía que hacer su conferencia. Y al llegar yo entré a la sala a preparar algunas cosas, volví a buscarla a ella y cuando estaba ya por entrar con ella, ella me para y me dice: profesor, una consulta, me dice, antes de entrar. Y le digo: ¿de qué se trata? Y me dice: ¿qué es lo que hizo un poco? Que todo el mundo hizo un poco. Y allí le dije: perdón, profesora, olvidé decirle que usted está en Paraguay, y en Paraguay un poco quiere decir todo, le digo. Ah, me dice, si le dicen acá venir un poco, tiene que venir todo. ¿Y de dónde viene, profesor? Y sabe que, profesora, nosotros pensamos en guaraní y hablamos en castellano. Eso viene de una expresión guaraní que es: venir un poco es eyumí. Mi es un poco. Egueras a mí, llevarle un poco a un mi, contarle un poco, eres mi, si puede decirle un poco. Mi es un poco. Y un poco es una marca registrada paraguaya no reconocida por el castellano. No existe en el castellano. Si alguien acá me dice, y yo si me dice que no dijo, o sea, cualquiera de ustedes me dicen que no dijo, entonces yo voy a la luna y nunca más vuelo. Sique, vino Sique. Le llevó Sique, trajo Sique, le contó Sique. Es verdad Sique. Si yo les digo caballo, ustedes van a ver caballo. Si yo les digo vaca, van a ver la vaca. Si yo les digo mesa, van a ver la mesa. Si yo les digo Sique, no van a ver nada. Pero todos tenemos que decir Sique. Y Sique viene del guaraní Catú, o Ucatú vino Sique, o Verajacatú llevó Sique, o Ucatú contó Sique. ¿Quién acá en algún momento nos dijo le pegó de Valdeité? Castellano, mira, castellano. Le pegó de Valdeité. Si le pegó de Valdeité sería como que decir nosotros esa expresión de balde. En castellano de esa forma no existe. En castellano existe en balde, pero de balde no. Nosotros decimos vino de balde, le llegó de balde, le pegó de balde, apea areígena. O ureí vino de balde, o joreí se fue de balde, o ya poreí hizo de balde. ¿Quién acá en algún momento no escuchó a su vecino, o ustedes mismos, o su papá, o su mamá, o alguna persona por el camino decir: don Pedro y eso salieron, y María y eso se fueron, y eso, va a ver like eso, y eso no guaraní, na pegango umiva, don Pedro mía ojo, y María mía ou, añade ya voy a sacar castellano ve y eso. Entonces, yo creo que una cuestión muy importante que yo tengo que hacer esta mañana y estoy haciendo lentamente acá, es echar por el suelo un mito. El mito es que solamente el Yopará existe en guaraní. El mito no es ese. Nosotros hablamos mal dos idiomas y si queremos hablar bien tenemos que aprender bien los dos idiomas. Ustedes me están escuchando acá, yo puedo pasar del guaraní al castellano y alguien me va a decir: ¿pero usted, profesor? No, yo hago un esfuerzo por hablar bien los dos idiomas. ¿Y se puede? Sí se puede. En un país bilingüe, lastimosamente, nadie tuvo la consideración de enseñarnos bien los dos idiomas. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con este problema y voy a acercarles a una situación que como docente les va a tocar. Porque a mí se puede antes de estar ya muy te campaña lugares, ya poco, a San Lorenzo, Paraguay, Palacio de El problema es que ustedes van a tratar con criaturas que hablan más guaraní. Y esa criatura tiene tanto derecho como su familia a hablar guaraní. Y si quiere vivir toda su vida hablando guaraní, tiene todo el santo derecho del mundo a hablar guaraní. Así como el que habla inglés vive y muere hablando inglés. Y nadie le puede obligar a hablar otro idioma. El que habla italiano nace, vive y muere hablando italiano y nadie le puede obligar si no quiere hablar otro idioma. El que acá nace y habla guaraní tiene todo el derecho del mundo a hablar guaraní. Y la otra parte de la sociedad tiene la obligación de atenderle a esa persona en sus derechos humanos. Acá no se trata de una cuestión de idioma, de literatura y de acheguete o de puay o de pundié. Acá se trata de derechos humanos. Si ustedes se ubican en una criatura que nace 0 años hasta los 5 años en una familia que fue más guaraní hablante o es guaraní hablante, van a encontrar que esa criatura desarrolla la lengua con una estructura diferente al castellano. Fonéticamente, morfológicamente, sintácticamente. Y voy a un ejemplo muy común, les va a llamar la atención. Probablemente más de uno de ustedes alguna vez dijo de alguien: cuando mucha gente dice, en vez de la F, la S, y por ejemplo dice sideo, sideo.
Después derecho, otra cosa bruta es así hambre. Si Dios así hambre. Jamás vio un gato así hambrera, ve. Si hambrera. Jamás vio yo vas a ojo Felipe. Felipe a en Dios si lemón. De procesora a procesor. Procesora a procesor. Y les habrá llamado la atención. ¿Y saben qué? Esa criatura no es que tiene yurutabe, no es que quiere decir mal. Lo que pasa es que en el guaraní no existe la F. Y si 5 años de su vida no pronunció la F, ¿cómo van a pretender ustedes que en 24 horas, en una semana o en un mes, sin aplicar la metodología adecuada, esa criatura aprenda a pronunciar la F? Entonces se sienten mal. El caso que les conté de Sideo fue el de una profesora que le dice a su alumno, Fideo, él le dice Sideo, Fideo, Sideo, Fideo, de Sideo. Le creo que, coño, me dice de marcante Sideo. Al otro día ando a seguir la escuela. Eso no es una cuestión de antojo, esa es una cuestión de derechos humanos. Hay paraguayos que no pueden pronunciar la L, y no porque yo lo sabe. Entonces la gente de Paraguay sustituye la L por la R, y en vez de decir almacén, dice armacén, o armacente. Yo nunca olvido, a lo mejor alguno de ustedes habrá visto, acá por ruta 1, llegar allí al cementerio y entrar en el camino de la derecha, que es para ir hacia Sargento, sí, ¿cómo que? Sargento Teniente Benítez. Allí frente al cementerio había un hermoso letrero, unas hermosas letras, y decía se alquila pieza, se ar, había paraguayo que se anda. La L no es un fonema guaraní. Después se incorporó. Busquen en el diccionario y van a encontrar 10 palabras. Cuando llegó acá la palabra almidón pasó por araminó. Yo hice el servicio militar y no porque sean del interior, aclaro, sino que por tener el problema de no conocer el castellano, por hablar guaraní, a muchos no les salía la palabra alto. En el cuartel le decían harto. Harto, cuidado bebé, harto, harto. Alto. Bueno. Entonces, el problema no es con ustedes. Ustedes son bilingües y acá hay gente que habla inglés, que habla francés, que habla portugués. El problema no es con ustedes. El problema es con ese 40% del Paraguay que sigue viviendo un mundo guaraní. Es una cifra muy alta y a esa gente hay que atenderle. Cuando a ustedes sin ningún problema les sale la palabra problema, al paraguayo no les sale. Ustedes van a recordar de su clase guaraní solamente 6 digramas. Shen, ben, den, gen, te, re. Los digramas que ustedes conocen del castellano y que pronuncian sin ninguna dificultad, como BL para decir blanco, BR para decir brazo, CL para decir clavo, CR para decir cromo, FL para decir flaco, FR para decir frazada, GL para decir glauco, GR para decir gramo, y un último caso, PL para decir plano y PR para decir prado. Ninguno les cuesta. Paraguayo no puede decir problema, dice polema. Polema. Tuizala polema, aña polemagina. ¿Y saben por qué? Porque PR no existe acá, BL no existe acá. Ahí ya su concepto es polema. Él no puede decir problema, no porque no quiere, sino que porque no puede. Entonces, no le pidan a un paraguayo común y corriente que pronuncie transporte. Eso es pedirle la muerte en vida. Él va a decir transporte, ya está, o un malo transporte, ya está. ¿Y por qué? Porque se parece mucho a una consonante y una vocal. El guaraní es consonante vocal, consonante vocal. Si es consonante vocal, vocal es diptongo. Si es consonante vocal, vocal, vocal es triptongo. Pero dobles consonantes que no sean shen, ben, den, gen, te y re no existen. Entonces, en las elecciones se usó la tinta indeleble, bla, ble, bli. A paraguayo no sé si es indeleble. Indeleble, hay por tinta indeleble en baembo, y en arindo y coaimba, añaba, ya. Y leule es exactamente la estructura del guaraní. Y no dice así porque no quiere decir o porque oñembotabe o porque yurutabe. Sencillamente no adaptó esos fonemas. Si paso a un nivel superior, les voy a pedir una traducción, vamos a hacer un poco más interactivo esto. Y les voy a plantear que me digan ustedes en el castellano, yo les voy a decir en guaraní, una frase que suelo usar mucho en muchas partes, y les voy a pedir que traduzcan. ¿Cómo se dice en castellano? Pecaraí y bate. ¿Va a ser ya castellano? Ese señor alto, ¿verdad?
Tengo constancia que me responden en coro sobre la marcha y que nadie me dijo, profesor, no minas hace tengo que por anduva. Después vi el diccionario y rompa bota 5 minutos, pero no voy tanto. Sobre la marcha fue ese señor alto. Pecuña Caraíbate, esa señora alta. Umi Caraíbate y Umi Cuña Caraíbate. Si salimos a la calle, cualquier persona va a hacer esa misma traducción siempre y cuando sea bilingüe. Y ustedes me dijeron, y voy a aclarar, ese señor alto, esa señora alta, esos señores altos, esas señoras altas. Y atiendan bien y piensen en esa criatura guaraní hablante, 0 años, 5 años cuando va a la escuela. Esa criatura y su familia se acostumbraron a decir Pe Caraí Ibate, Pe Cuña Caraí Ibate, Umi Caraí Ibate, Umi Cuña Caraí Ibate. En castellano, alto, alta, altos, altas. Y ustedes me tradujeron exactamente porque saben que así se dice en castellano, lo que ya demuestra que son bilingües. Y por el otro lado yo les dije a ustedes Ibate, 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 Ibate. Con el perdón, yo en ningún momento dije Ibate, Ibata, Ibatos, Ibatas. Leipori poná, pono, ponás, ponos. Leipori carapé, carapá, carapés, carapaz. Leipori guaranime. Entonces, si ustedes me preguntan por qué la gente tiene dificultades para hacer concordancias, la respuesta está allí. El guaraní hablante ni idea tiene de qué es la concordancia. ¿Quién gana en esta historia? El que habla castellano, que mañana va a aprender guaraní, que lo único que va a decir Ibate, poná, bahí, carapé. ¿Y quién es el que va a sufrir si es que no se le enseña con la metodología apropiada? Entre eso, esto que estoy haciendo, decirle con mucha paciencia, Señor, pea caraígna, pea cuimbae, jaeñógina, pea alto, cuña caraí, pea jaeñógina, peteínte, pea alta. Si yo no hago eso, la criatura aprende a los golpes. Y fíjense en este fenómeno que la dificultad va a ser para el guaraní hablante que tiene que aprender castellano. Y aprende a los golpes. No a través de un método, porque yo sé que esto que les estoy contando no está en ningún libro, ni en los libros que ustedes estudian en formación docente existe esto. Entonces, si ustedes cometen un error, tampoco yo puedo decir, bueno, ustedes son los culpables. El culpable es el sistema que no incluyó estas cuestiones en la formación de los docentes para que los docentes sepan cómo tratar. Porque al apretarle a ese alumno, al obligarle a decir algo que él no puede, lo que estamos haciendo es guaraní me ya daña de ñamotín sube, a ñamopui amirín sube, ando ui abeima, ando usebei, majojoma, jogabe, ando usebei. Esa es la circunstancia por la que atraviesan. Entonces no es fácil. De buenas a primeras parece que es un antojo nomás, ¿verdad? Guaraní, ñamboeta, pecha de ahí. Y no pasa por allí. Le voy a dar el otro caso. Si ustedes quieren aprender idiomas en cualquier idioma del mundo, sea cual fuese, tienen que aprender a conjugar. El gran secreto de hablar un idioma pasa por la conjugación. Y si esa criatura 0 años, 5 años habló más guaraní, sepan que cuando conjuga él, usa prefijos. Y dice a, guatá, re, guatá, o, guatá. Prefijos. Amba oiko, o upenbo es aobe, a veces ingreso de bebé, a veces llana camin, o. Camin, as. Camin, a, camin, amos. Camino, camina, camina, caminamos. Lo que en su vida fue prefijo por 5 años, pasa a la escuela y aparecen los sufijos, sin ningún tipo de aviso. Y eso en la cabeza de una criatura es una bomba atómica, revienta. A mí no me gustaría, bajo ningún punto de vista, que pasé por esa triste experiencia de haber estado sentado enfrente. Yo me crié 5 años, haber nacido acá en el fondo de Cazapán, un lugar que ni siquiera existe en el mapa, que se llama Yutí. Y si Yutí ya era más o menos como el infierno, yo viví 15 kilómetros más adentro, ¿verdad? Y en ese lugar, lo único que yo escuché durante 5 años de mi vida fue guaraní. Y de vez en cuando un abuelo mío me decía, "Ánganse de jota escuela becera, hija de jota gente en Dejehui". Siendo ahí hoy gente que te dije, no, esperamos. Hasta la escuela de Cojanguá se vi gente. Y tal cual ocurrió cuando yo iba a entrar al primer grado, nos volvimos a mudar acá a Fernando La Mora. Nunca olvido que en la mano de mi abuela, ella me llevó a la escuela a inscribirme. Ya jataron anotaje, jarojó. Al terminar de hacer el procedimiento, ella sale y me dice, ya lo anotamos. Y desde allí tuve una semana de fiebre porque estaba vigente. La semana siguiente empezaba la clase. Nosotros, primera hora, sin que nadie llegue, mi abuela me ubica en el primer asiento y dice, a ver, capita. A 2 cosas de hoy que tan que tiene una partida de mitad y se cambió, ya pues estás en bata, primer grado.
hacen baitetas y que si hay meta bebé, mañana te será, ni que no hacen, desde guapo vean. Al segundo, ahí dice, hoy que te cuña caída un monotín, a la señorita, la maestra, la profesora, la señorita. A pegar ven en boqueta, tal cual, no se cape, lo hay que llegue y con la zarampi. Se hacen hacer la mañana, ya empiece a buscar llegue. Y en el segundo momento entra la profesora, y ¿saben qué? Vino la profesora, la señorita, y justo se le donde oye, pero si en Guananá, oye, y ointe. Porque si a mañana, ese se yuru, ya hija, ese se fue a beber, en Haití, habló toda la mañana castellano y yo no entendí una miserable palabra. Yo quiero que se pongan en el zapato de esa criatura. Yo quiero que se pongan en el zapato de ese paraguayo, de ese papá y de esa mamá, que tanto sufrieron por hablar guaraní y que hoy de la mano de ustedes pueden recibir una atención que sea digna, que sea justa, que respete sus derechos. Por eso nosotros queremos que se enseñe guaraní, porque creemos que tanta gente tiene el mismo derecho que ustedes que están acá de sentarse y estudiar formación docente, por ejemplo, siendo de familia guaraní hablante, y no quedar por el camino, muchísima gente de Paraguay, saquémosle el maquillaje, yo les aseguro que ese 40% guaraní hablante coincide con el 40% analfabeto que hay en Paraguay, pero no analfabetos porque quieren ser, analfabetos porque fueron proscriptos, porque fueron discriminados por un sistema educativo que jamás trató al guaraní hablante en su idioma. Quiero recordarles por otra parte que el guaraní no es cualquier cosa, el guaraní es nuestra identidad, es nuestra soberanía. Cuando la guerra contra la Triple Alianza, López inteligentemente llaman Paso Cucúa, entre ellos acá un gran, hoy San Lorenzano, Luis Camino, cuando le llama a Natalicio María Talavera y le dice, junto con otros, Bellapunta Cheve tenía Cheguete, y hicieron un abecedario, un alfabeto que se usó durante la guerra del 70. Y con ese alfabeto se escribieron los 4 diarios periódicos de trinchera, el Cabisuí, el Centinela, el Cacique, el Lambaré y la Estrella, escritos en guaraní para satirizar al enemigo y para fortalecer a las tropas paraguayas. Bojapui añarimbaco y arinda yeoí o yogaba jaangaca y yaguajambopije y pertenega. Pedro II el Caí Venancio Flores Bopí, Pedro II el Caí Venancio Flores Bopí, Bartolomé del Yaguá, la Triple Alianza Guá. Esa era la forma en que los paraguayos se fortalecían. Un país que quedó diezmado, cuya historia sigue siendo prohibida, porque una guerra se gana por un 10 o un 20% y ya es grave, de homicidios, de asesinatos. Una guerra se gana con un 50% de muertos del adversario, es un desastre, una catástrofe. Pero nadie quiere contar que la guerra del Paraguay contra el Paraguay fue peor que eso. En el Paraguay quedó 10% de la población. La guerra fue de aniquilación, de exterminio. Y nosotros estudiamos la guerra de la Triple Alianza y pasamos rápido. Pero todos sabemos cuál es la moneda de Italia, cuál es la religión de Francia. Nadie puede querer lo que no conoce. Pedro Pablo Caballero, en la heroica ciudad de Piribebuy, defiende la plaza. 20.000 y pico de brasileños, que era lo que continuaron la guerra contra López, porque la guerra al final fue contra López. Allí en Piribebuy sale él y defiende con 3.000 hombres, mujeres y niños. Pero le llama él a su tagueramita ahí de 15 y pico de años y le dice, amo, pe caballo monotiario, ya pe ven allá pimiñande. A mí está ahí pulso, y si va a ese oficial era algo más que un oficial, era amante del comandante de la fuerza brasileña. Ese comandante manda la destrucción de todo ese pueblo y quemar el hospital pasó a ser que era el hospital de sangre. A Pedro Pablo Caballero le ponen en una plaza pública, tirado de brazos de las extremidades por 4 caballos, es descuartizado públicamente. Las mujeres, las últimas antes que ocurra eso, salieron con garrotes, con palos, con agua caliente, a pecho gentil, murieron todas. Las que sobrevivieron fueron violadas, y las que fueron violadas tuvieron una conciencia increíble. Cuando se enteraron que quedaron embarazadas, mataron en sus vientres a esa criatura, porque no era el hijo deseado. Esa es la gloriosa mujer paraguaya. Esa mujer habló guaraní. Pedro Pablo Caballero hablaba guaraní. Los niños mártires de Acotañó hablaban guaraní. Y todavía hoy nos encontramos con gente medio ñembucate que dice, no hay por ahí ni opea. Do alei ni opea en Baevena.
Cuando Estigarribia en la guerra del Chaco, hábil, inteligente, uno de los más grandes estrategas del mundo, estudiado en grandes universidades de Europa, José Félix Estigarribia, ilustre desconocido en Paraguay. Dice que el ejército paraguayo se va a comunicar en guaraní y hace una disposición escrita y se comunica. Y empieza la guerra y Paraguay no es que se acordó que tenía que hablar guaraní. Todo el mundo hablaba guaraní. De Apupe, ya Pepe y mando a guaraní, guaraní de Boyuni. Y empieza la batalla. Yo les invito a ustedes, probablemente muchos de ustedes conocen, habrán ido. Yo les invito a intentar ahora entrar al Chaco. Y es una cosa impenetrable. ¿Qué habrá sido en 1932? 800 kilómetros a pie, sin comida y tomando su orina. Llegaron a la frontera y en la frontera una tropa paraguaya de 700 hombres, 400 estaban mal heridos y muy cansados, no me debe más. 300 estaban dispuestos a pelear. El único lugar donde había agua. Llegan allí y de un día de diferencia, un puesto de avanzada avisa que viene una tropa boliviana de 9.000 hombres para tomar ese lugar. Ese comandante paraguayo pide socorro al Comanchaco. El Comanchaco le responde con una frase que donde hoy yo le cuento a la gente. Hay muchas frases, pero me gustó esta. Decía: con Eriré, caballuje temambos apuya jota pendepiari. Eso le responde Estigarribia a esos 700 hombres. Los bolivianos que llegaron acá desde 1928 para aprender guaraní, ellos pescaron el mensaje y tradujeron. Con Eriré no fue difícil al amanecer. Penas esa caña de su becurango caballo que temamos apuya. El caballo de 3 patas. Y en año entero con la caballo. Y mutilado a mí. Ojo también de pie irá a salvarle. Lo que nadie entendió que caballo que temamos apuya era en realidad el tercer cuerpo de caballería. Que dicho sea de paso, nunca anduvo a caballo, siempre anduvo a pie. Esa batalla fue ganada por el ejército paraguayo y 9.000 fusiles cayeron en poder del Paraguay. Muchos de esos fusiles .30 Tucker Brown hasta ahora están en las comisarías. Y mi último ejemplo. Hace unos años vino un norteamericano, y no por ser yanqui, claro, viene acá y un decano de una de las facultades acá me llama y me dice: le conté acá al amigo que está viniendo, que soy profesor de guaraní, y quiere conocerte. Pero yo ahora no jefe, tiene diccionario, me dice: mía, que dice inglés, guaraní, guaraní, inglés. Sí, año morando guaraní, me dice. Comenzamos a hablar. En fin, yo le daba algunas lecciones y un día, más o menos 15 días después, viene una mañana con una cara seria y le digo, me dice: ayer tuve un problema y me sentí muy mal. Le digo yo: ¿de qué se trata? ¿De qué se trató? Y fui a una reunión allí en el barrio donde estoy y allí todo el mundo habla guaraní. Yo pedí ir a un barrio donde se habla guaraní y allí todo el mundo hablaba guaraní. Bueno, estábamos hablando y yo decía algunas palabras y ellos también. Después escuché que un señor dijo: fulano enigo oíto y seite ire. Entonces yo sobre la marcha pregunté: ¿quién es lo que tomó tanta agua? Y todo el mundo se rió. Todo el mundo se rió y yo no supe por qué se rieron. Y quiero saber, profesor, por qué se rieron. Y le dije: en realidad no tomó agua, le dije. Pero ¿cómo si dijo no, estaba borracho? No puede ser. Acá, diccionario, KU borracho. Borracho, KU. No, le dije, el diccionario miente, le dije. En Paraguay, KU no es KU solamente. Tú hiciste ire, tú hiciste lembure, tú hiciste tatare, tú hiciste toncore, y yuru tataje, tú mataví. Todo eso es borracho. ¿Y todo? ¿Y dónde dice? Y, bueno, usted tiene que vivir acá o nacer en el Paraguay, le dije. Esa es identidad. Eso se llama soberanía. Eso se llama independencia. Mientras cada uno de ustedes siga hablando guaraní, vamos a seguir siendo paraguayos. El día que el guaraní desaparezca, que eso no va a ocurrir, podríamos dejar de ser paraguayos y pasar a hacer cualquier cosa. Bartolomé Mitre, el comandante de las fuerzas argentinas, decía antes de la guerra: si queremos destruir al Paraguay, eliminemos su idioma. El Paraguay depende del guaraní. El guaraní somos nosotros. Y mientras esa nenita que está allí siga hablando guaraní, o que canten Behuemí, despacito en guaraní, que canten nomás Behuemí ella, ya nos va a ayudar mucho. Que ustedes le digan Baesha para sus hijos, que ustedes le digan Baetecó, que ustedes le muestren ese mundo guaraní, esa criatura, igual que yo creo que todos los que estamos acá en este momento vamos a sentir un gran orgullo de ser paraguayos, porque ser paraguayos es una gran cosa. Tenemos que estar siempre orgullosos de ser paraguayos. Muchas gracias por escucharme, que tengan un buen día.